Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí emitimos un episodio más de Plaza Albinegra para hablar del Club Deportivo Castellón, para hablar de la jornada del fin de semana, que no ha sido muy fructífera para los intereses albinegros, ya que no ha pasado del empate en un partido que tenía que ganar sí o sí, que suponía una oportunidad para romper esa dinámica, esa sequía de victorias que arrastra desde el principio de la temporada y que no ha podido frenar en el día de ayer en un partido que fue un carrusel de emociones porque empezó muy mal para los intereses albinegros con ese gol encajado muy pronto. Parecía que la cosa se animaba y mejoraba con los dos goles que supusieron la remontada antes del descanso, pero los errores que ya se cometió, uno al principio del partido y dos en la segunda parte de falta de contundencia, los pagó el equipo albinegro con el 2-3, luego lo arregló medianamente con ese empate al final en el descuento con ese penalti, pero evidentemente esas sensaciones que no han sido muy positivas en este partido, sobre todo a nivel defensivo. A nivel de ataque sí que consiguió marcar por fin varios goles, pero pues no le sirvieron para ganar porque atrás el equipo falló y muchísimo. Quizás el partido con más déficit defensivo del conjunto albinegro en lo que va de temporada. Un encuentro en el que, bueno, pues luego escucharemos declaraciones de Johan Plat porque han dado mucho que hablar sobre esas sensaciones que parecía que tampoco eran muy buenas por parte del entrenador y que dejaba también muy preocupada a una parte importante de la afición. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. Atención, conductores. Este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien. 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa. Es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo. El nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Pues aquí seguimos y entramos en materia y saludamos a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy para analizar este 3-3, este Castellón 3, Ceuta 3 de ayer en el Sky-Fi Castalia. Sergio Bizuete, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Bienvenido tardes. y gracias por estar aquí. Buenas tardes, Omid. Gracias a ti por invitarme y bueno, por conocer la primera vez que estoy aquí, así que encantado. Bienvenido. Una primera valoración del partido de ayer. Esperábamos con muchas ganas esta primera victoria. Confiábamos en que fuese una oportunidad de oro ante un equipo asequible, recién ascendido, que fuera de casa estaba sufriendo muchísimo esta temporada. Venía de ganar ante el Huesca, pero a domicilio lo estaba pasando muy mal, encajando goleadas. Y al final quizás se haya autoinmolado el Castellón en algunas fases del partido, sobre todo a nivel defensivo, perdiendo la posibilidad de ganar. Bueno, todos queríamos conseguir los primeros 3 puntos. Y yo creo que se daba, yo creo que un poco el rival, se daba el momento, el escenario, ¿no? De poder ganar y poder recuperar buenas sensaciones, poder darle un punto de tranquilidad ya a la situación y ese punto de mejora, pero es verdad que cuando las dinámicas son malas y cuando las cosas no salen y cuando las sensaciones son malas, pues parece que montas un circo y te crecen los enanos, ¿no? Como dice el dicho. O sea que, bueno, ya el partido empieza mal cuando se ponen por delante y consigues dar la vuelta. Y ahí parece que el equipo pues tiene que dar ese momento bueno, pues manejar un poco los tiempos del partido, de pues coger el tempo, dominar.
pero como tú dices, pues no, eso no ocurre. Luego es verdad que ellos hacen un golazo, ellos al final te vuelven a dar la vuelta y pasan muchas cosas. El equipo al final yo creo que ya por la dinámica, por la desesperación, por la necesidad de tener que sacar algo, pues se va arriba y pues, ellos, evidentemente, es un problema del Castellón de los últimos tiempos, ¿no? El ir a tumba abierta y que al final, pues en los manos a manos, en las inferioridades numéricas, pues los rivales saquen muchas ventajas. Pero yo creo que al final todo esto que está pasando, la dinámica, las sensaciones, pues hacen que el equipo no tenga esa pausa, no tenga ese temperamento en momentos de los partidos y que al final no estén saliendo las cosas. Ujú. Saludamos también a Raúl Martínez y le damos la bienvenida a este podcast Plaza Albinegra de Castellón Plaza. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Omir. Pues yo creo que hay dos noticias, ¿no? Como el chiste. Hay una buena y otra mala. La noticia mala es que, desgraciadamente, vemos muchos ya déjà vus, ¿no? Que ya esta película la hemos visto, esos errores a principio de la segunda parte, por ejemplo, o nada más comenzado el encuentro, esas desconexiones de fallos impropios para jugadores que en principio están ahí con una experiencia, quizá no en las categorías tan elevadas que nos gustaría, pero sí que tienen categoría y muchos partidos detrás. Y la noticia buena es que, por lo que yo sé y me han contado, según el Big Data, todavía no hemos descendido. Ujú. Todavía no hemos descendido y todavía queda mucha tela que cortar. Sí que es cierto que un equipo en casa, después de acumular esos 4 partidos en los cuales no os ha funcionado bien, evidentemente la presión de Castalia, si se pone borde a los 5 minutos, puede ser una trituradora, sobre todo para una plantilla que yo creo que todavía no está, es evidente, no está conjuntada, y cuando hay que echar mano del banquillo, Plat se ha visto un poco desbordado y hay veces que los cambios, poca gente confía en que vayan a mejorar mucho lo que hay sobre el terreno de juego. Sí que es cierto que, aprovechando también que nos quedamos prácticamente, faltaba media hora de partido, ¿no? Fue en el minuto 70 más el alargue cuando se quedó con 10 el Ceuta, teníamos toda la esperanza de, haremos uno y enseguida ganaremos, como ha ocurrido alguna vez con los equipos de Dick, pero es que funcionaban de otra manera. El equipo de Dick era un asedio continuo y sabían perfectamente cuáles eran los mecanismos, tanto por bandas, bueno, las comparaciones son odiosas, y cualquier tiempo pasado fue mejor también, con Raúl, con Chirino, que estaban siempre, pues eso, creando ocasiones, y ahora pues quitando de algunos destellos de Zipenga, que quizá es lo más mordiente que tiene ahora el Club Deportivo Castellón, y la calidad que se le supone y tiene Cala, que puede en cualquier momento hacer el gol, hizo uno. De rebote, es cierto también, en la jornada de ayer. No hay una idea clara de cómo darle la vuelta al balón parado, que es algo que el Castellón últimamente tampoco ha utilizado mucho y que hemos subido en cuanto a centímetros en poder, ¿no? Con Brignani, con Sienra, como se demostró también en la jornada de ayer. Quizá nos puede ayudar a explorar otros mundos dentro de sacar puntos. Pero yo creo que pudo todo, la ansiedad, esos fallos, ya digo, impropios, y después que el nerviosismo está a flor de piel con Plat, que yo, después lo hablaremos porque escucharemos sus declaraciones, pero yo creo que no tiene demasiada confianza él en conseguir darle la vuelta a todo esto, a mí. Sí, dio una rueda de prensa bueno, que dio mucho que hablar, que luego escucharemos lo más destacado que ha dicho. Sí que es verdad que cuando entras en una dinámica, Sergio, de fallos como los que ha cometido ya desde el primer día, el Castellón ya el día del Racing de Santander empezó torcido con esos fallos en los 2 primeros goles, quizás se genere una desconfianza en el equipo y se acumulen fallos por esa falta de confianza, por el miedo a equivocarse y con protagonistas que además se repiten también en una jornada y en otra, ¿eh? Seguro. Al final la confianza lo es todo en el fútbol. Los contextos, como te digo, la confianza, las dinámicas, esto parece ¿no? Que sea una tónica, pero es que es la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 2 años una Almería que desciende que había invertido 70, 80 millones en fichajes y hasta marzo no ganaron un partido con unos jugadores y un nivel de jugadores altísimo y jugadores internacionales. Al final las dinámicas se hacen peores a los jugadores o mejores, ¿no? En este caso es verdad que se juntan pues, muchas cosas, ¿no? Que al final no ganas el primer partido, tienes esa ansiedad por conseguir esa primera victoria. eh,
parece que pues en la temporada pasada dabas un pase interior y salía y ahora das el pase interior y no sale y no sabes qué pasa y eso es complicado. Y luego también es verdad que como habéis dicho, Castalia pues aprieta, ¿no? Y Castalia si al minuto 10 en una dinámica mala ve que no salen las cosas, pues no todo el mundo está preparado para jugar bajo esta presión, ¿no? Y es complicado. Y yo no estoy del todo de acuerdo cuando los estadios se vuelven contra su equipo porque el jugador en esa situación, al final su afición se convierte en el enemigo y al final nos va a todos que el jugador dé lo mejor y luego evidentemente pues el público es soberano y puede quejarse o no. Evidentemente ahora mismo la dinámica es mala. El equipo ha tenido buenos momentos en los partidos, ha tenido momentos de dominar, incluso, pues, a ver, ayer pues tienes al final un palo, te la saca el portero. O sea, en un partido malo llega un momento en el que tienes 3 o 4 ocasiones clarísimas y no entran. No les dices, ¿qué más tengo que hacer? Y el partido es malo, ¿eh? Pero yo creo que ayer el Castellón no merecía perder. Dentro de que las cosas no, y al final todo se junta y parece que no ganas, no ganas, no ganas, no llega la victoria y el propio jugador pues al final se frustra y no tiene confianza y no se atreve a hacer cosas que en otra situación se atrevería y el miedo a equivocarte y es complicado. Al final todo esto se soluciona de una manera, ganando un partido. Ujú. Esto es muy complicado, pero a la vez es más fácil de lo que parece, ¿no? O sea, Ganando, aunque ganar. juegues peor que el rival y marques en el último minuto, pero ganando ese partido. Ahora vas a León y ganas 0-2, 0-3 con buenas sensaciones y ya se ve todo de otra manera. Claro, la cultura leonesa, los aficionados de la cultural en el partido que hizo contra el Racing, pues pocos preveían, ¿no? Que se iban a poner un 0-4, ¿no? Llegó a estar 0-4 faltando poco para acabar el partido. Y Pues ese tipo, no había ganado ningún partido. claro, ese tipo de situaciones se dan en segunda división y ya lo hemos ido interiorizando. El año pasado el arranque de la segunda división para el Castellón fue casi Muy excelente, fue muy bueno, mucho mejor de las expectativas y quizá eso, pues este año nos ha hecho, pues un poco tener... Bueno, ya al final de la temporada pasada le vimos las orejas al lobo, evidentemente, porque estuvimos ahí coqueteando con el descenso. Pero lo que sí que es cierto es que o empiezas a ganar. No te digo que ganes 3 partidos seguidos, porque creo que el año pasado la dinámica fueron 2 victorias, como mucho, las que se consiguieron seguidas. Luego puedes empatar o puedes... Sobre todo yo creo que en casa tienes que empezar a no perder puntos, porque se ha demostrado que si el Castellón era fiable en algo era en Castalia. Y si ahora nos jugamos todo a ver si suena la flauta en campos como en el Molinón o en campos como el Sardinero, pues al final la lógica de esos presupuestos, que decía Sergio, y de esos jugadores de calidad, que son los que al final te llevan arriba, se va a imponer. Y tenemos en cuenta también que los 2 próximos partidos del Castellón son fuera de casa. Sí, sí, O sea sí, que sí, sí. hay que intentar Calendario. arañar como sea esos puntos y ganar alguno de esos 2 partidos, que no van a ser fáciles porque la cultura leonesa viene de ganar. El Leganés es un ex primera que tiene también expectativas de poder volver a la máxima categoría y que todavía no ha perdido en este arranque de temporada. Así que, bueno, no va a ser sencillo, pero hay que intentar acabar con esta dinámica. Habló Johan Plata al final del partido y lo primero a lo que se refirió fue a los goles concedidos, a esa tendencia de conceder goles fáciles, goles evitables. Esto es lo que digo. Yeah, I think it is very difficult if you give away goals. Muy difícil cuando concedes goles así. Reaccionamos bien tras el primero, pero el segundo fue un pase muy largo que no defendimos bien y el tercero fue de locos con 4 jugadores nuestros detrás del balón ante 2 futbolistas rivales. Eso juega un papel importante a nivel mental porque son jugadas que nacen de la nada. Basically out of nowhere. Bueno, el análisis del técnico del Club Deportivo Castellón. Hemos visto a Sienra que cometió un error realmente grosero, ese mal control que generó ese mano a mano del jugador del Ceuta, que luego definió bien, con Sí, sí, esa no. vaselina. El mérito más que en la pérdida ese es está en la definición. Es el golazo que decía Claro, antes. porque en otras circunstancias, otro, pues no sé, no sabe qué hacer con el balón en los pies, le pega a portería, pero no, se vio cómo le pegaba bien con el interior y cómo iba a hacer esa vaselina que al final. La verdad es que fue un buen gol. Que por cierto, Matías
debutando en la portería del Club Deportivo Castellón. ¿Qué os ha parecido la decisión? Porque es el único cambio que hizo Johan Plat respecto al día del Córdoba y era seguramente el menos esperado porque venía de lesión, había estado un par de semanas de baja por una lesión de cadera. Cuando estaba bien tampoco era titular, había empezado como titular Amir Abedzadeh. Y bueno, no sé si era un señalamiento a la figura de Amir Abedzadeh, que no tuvo su mejor día el día del Córdoba, si se le señaló con esa suplencia para meter ahí a Matís. ¿Cómo lo viste tú, Sergio? A ver, Amir no venía de sus mejores partidos y evidentemente cuando se cambia un portero, pues generalmente queda, pues, entre comillas, peor que quitar a un jugador del 11, ¿no? Porque el portero generalmente se toca poco y evidentemente pues parece que queda señalado, ¿no? ¿Qué me pareció? Pues bueno, no creo que estén en el mejor momento ninguno de los dos. Hay que verlo más, evidentemente, a Matis hay que verlo más. Es verdad que luego entrar viniendo de no jugar para un portero es complicado, es la posición más complicada para entrar y venir de una dinámica de no jugar. Los porteros es una posición muy complicada en ese sentido. Y también es verdad que es que venimos, yo creo que de estar muy mal acostumbrados, porque venimos de un portero que si no es top 3 de fichajes de la era Bob, pues será top 4 o top. Está ahí en el top de los mejores, ¿no? Un portero que dominaba muchos registros, que tenía situaciones incluso espectaculares y que al Castellón le ha dado muchos puntos y le ha dado muchísimo. Y es verdad que si nos ponemos a comparar, no es justo y son porteros diferentes. Amir es un portero que viene con una trayectoria importante, que en la Ponferradina estuvo muy bien. No creo que sea el portero de los 2, 3 fallos que hemos estado viendo que pues han costado goles. Y Matis, pues es que no lo conozco más lo que he visto aquí, hay que verlo más, pero bueno, pues sí, evidentemente cuando quitas al portero, pues parece que lo estás señalando, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que Matís parece, no digo que sea del mismo nivel, pero parece del perfil de Gonzalo en cuanto a que le gusta salir Sí, mucho. con los pies. Está un poquito quizá más adelantado, aunque Amir también juega bastante adelantado últimamente. No recuerdo, creo que fue él quien jugó, ¿no? de titular contra el Valencia en el amistoso, puede ser, que jugara Matis Sí, de me parece titular. que sí, sí, fue Creo Matís. que sí. Y habían situaciones en las cuales no es que jugara de líbero, es que estaba prácticamente en el centro del campo. Un partido que realmente, pues claro, ese partido contra el Valencia generó, ¿no? Como se dice ahora los más jóvenes, hype, ¿no? Que era una Ujú. expectación que luego en la liga pues se está viendo que se han rebajado un poco. Pero sí que es cierto que tuvo un par de salidas un tanto extrañas, unos centros un poco más allá del punto de penalti donde los porteros no suelen salir cuando hay una aglomeración de jugadores demasiado, que generó pues cierta desconfianza. Y si tú generas desconfianza entre tus propios compañeros, pues va a ser más complicado también mantener la portería cero. A ver, es un portero que por perfil, y yo creo que por eso lo firman, es muy parecido a Gonzalo. Mm. Hacer lo que hacía Gonzalo, jugar de portero haciendo lo que hace un portero del Castellón o lo que se le pide a un portero del Castellón, que es que juegue fuera del área, que juegue con los pies, que sea rápido en las vigilancias cuando el rival te busca la espalda, es muy complicado. Y Gonzalo, recordemos que los 3, 4, 5 primeros partidos con el Sí, sí, Castellón no fueron buenos. y la pretemporada fue desastrosa. La Y, gente lo ponía calvo, sí. claro, no, la pretemporada fue mala de Gonzalo. Y incluso recuerdo que Bob, cuando se despide de Gonzalo, nombra que habló con el entrenador y el entrenador le había dicho que necesitaban un portero mejor y Bob le dijo que tranquilidad, ¿no? Cuando en el mensaje de despedida de Bob a Gonzalo, decir algo. Entonces, y luego es un portero que ha hecho historia en el Venía de un Castellón. Logroñés que había descendido también, Sí. recordamos, que era prácticamente un A descarte. segunda Ahora federación. todos esos jugadores que no, es que estamos haciendo fichajes de primera federación o de... Claro, Gonzalo, lo que dices tú, que Claro. se ha convertido, porque no ha tenido una continuidad su carrera aquí, pero que estaba llamado a ser uno de los santo y seña, junto a los Emilio y a todos los porteros que ha tenido, digamos, de categoría, pues es que tenemos que ver también de dónde viene cada uno de esos jugadores, que solo ha ganado en el campo, está claro. Para mí, junto con Emilio y con Carlos Sánchez, es top 3 Gonzalo. Y venía de empezar mal. Entonces, vamos a tener esa paciencia con Matis, que esas salidas que decías, evidentemente se equivoca, pero es valiente
y un portero también tiene que tener valentía para jugar como juega un portero en el Castellón. Y bueno, vamos a ver. Y Amir tiene una trayectoria, entonces, bueno, esperemos que recuperen la confianza, que al final para ser portero, tener un buen nivel de confianza es fundamental. ¿Y quién creéis que va a jugar el sábado bajo palos? ¿Va a repetir con Matís o va a Pues volver si con me Amir? dices que va a salir en los euromillones también, Alguien que o lleve, Mir, alguien que se va a poner guantes para jugar. es un partido en principio con un rival similar en cuanto a categoría, en cuanto a aspiraciones que el Ceuta, porque es un equipo recién ascendido, pero yo apostaría porque va a repetir Matís. Es la única manera que tienes de dar confianza a alguien es al menos que haga 2 partidos seguidos, porque si no, no se va a convertir esto en un correcalles. La duda que tengo yo a veces es si Bob se piensa que esto es como el baloncesto, que tienes ahí a 5 tíos en la pista y que vas cambiando y van entrando conforme te va yendo el partido. El fútbol se basa en onces que la gente antes repetía, que eso ya se ha perdido hace mucho tiempo. El 11 desde el portero hasta el delantero centro, sin vacilar, porque todos eran los mismos el 80% de las jornadas. Y en el Castellón sí que es cierto que han habido cosas con los porteros el año pasado también, porque jugó ¿dónde fue? En Cartagena, ¿no? Que hubo también mucha polémica, que si era un castigo a Gonzalo y por eso lo pone ahí, que es una manera también de moverle así a alguien y no sé yo si son, digamos, toques de atención del propio Bob, que entiendo que sí, o son decisiones técnicas de Plat, porque yo creo más interesante, luego hablaremos si queréis también, la entrada o la participación de otros jugadores, ¿no? En el centro del campo, por ejemplo, que ayer estuvo, digamos, discretito, por decirlo de alguna manera, el centro del campo del Castellón, que no el portero, que en principio jugando de local, recordamos que ayer jugábamos de local, dio la sensación de que en muchas fases del partido se veía superado. Y repito también, estamos mal acostumbrados y estamos repitiendo o viendo escenas o viendo errores que ya pensábamos o dábamos por olvidados. Y eso quiere decir que no tiene tanto que ver con los jugadores, sino quizá también con cómo se trabaja el equipo y cómo se prepara el equipo de cara a hacer frente pues, a esos ataques más, digamos, frontales o utilizar más o menos los carrileros, que ahora, pues, desgraciadamente, yo creo que se ha perdido esa potencia por bandas que antes sí que teníamos. Vamos a escuchar la declaración más comentada que ha realizado Johan Platt en esa rueda de prensa post partido cuando le preguntaban bueno, por el tema de los errores que venía cometiendo el equipo y que, bueno, pues le preguntaron cómo había que paliar esos fallos. Y esto es lo que dijo. Yeah, good question. I don't know. It was after 1 minute we gave away the first ball, and I don't know. I don't know the solution for those type of mistakes. It's unbelievable. No sé cuál es la solución para este tipo de errores. Pues sí ¿Qué que, os parece? si I don't know the solution, como dice el bueno de Johan, digamos que está en cierta manera reconociendo que no sabe la solución, evidentemente, pero si no sabe, por lo menos yo esperaba una respuesta. Ayer cuando escuchamos las declaraciones o cuando me las pasaron a mí, dije, bueno, no, yo esperaba que la rueda de prensa fuese un poco más vehemente, como era Dick, que iba un poco a la contra cuando respondía, ¿no? No era, digamos, tan dócil a la hora de responder a la prensa en este caso. Y él, pues, bueno, quizá es cierto que no sabe de dónde viene y que no sabe hacer nada más. Pero bueno, llama la atención que, bueno, un equipo que se ha renovado en un porcentaje muy grande, pero que debería estar un poquito más trabajado, ¿no? Por lo menos, ya digo, para dar garantías al menos en casa, no saber, por lo menos detectar, ¿no? Cuál ha sido el problema. Pues mira, es que tienen jugadores en el centro del campo, Rubén Díaz y Ameli nos ha vuelto locos y tienen un delantero, Marcos, que es un tío muy bueno, porque la verdad es que tuvo movimientos y la gente lo comentaba ahí en la grada, ¿no? En donde estoy yo ahí sentado mis amigos del Frente Abanico estaban haciendo ahí el comentario también, que se busca, que se fabrica el gol. Y nosotros nos falta quizá alguien que se fabrique el gol, porque Jacobsen, no sé tú, Sergio, sí, tiene pinta de delantero, es un tío así grande, que le ves que cuerpea, que tal, pero tampoco dio más impresión de peligro que los pocos minutos que salió Marcanic, por ejemplo, que tuvo ese cabezazo. Son jugadores diferentes, imagino, evidentemente, pero no sé yo si hay la confianza para saber a qué jugamos arriba. A ver, tema Jacobsen. Llegó hace 2 semanas Sí, sí, de claro. una liga completamente diferente, de un país completamente diferente.
sí le puedes ver un poco el perfil, le puedes ver un poco la intención, pero al final hay un periodo de adaptación que no lo podemos obviar y que no es culpa de él y que dentro de 10, 15 partidos, pues te diré un poco lo que me va pareciendo. Y aún así, Si continúa de titular. sin continuidad titular, pero es que aún así dentro de 3 o 4 meses uno no se ha adaptado a un país y a una liga diferente. O sea, esto es un proceso que, bueno, pues hay que verlo. Tema del delantero. Es verdad que yo creo que el perfil de delantero que ha venido usando el Castellón es un perfil de delantero que con mucha movilidad, el tema de Camará, que genera muchas situaciones fuera del área, que combina, que vamos a ver cómo casa ese perfil de más referencia y si pues, nos podemos adaptar un poco más a centrar alguna vez más, porque el equipo yo creo que esas situaciones de llegar por fuera y centrar Sí. tenemos muy poquito. Yo creo que no cree el estilo, no cree en ese tipo de situaciones. Y bueno, y a partir de ahí, pues es lo que decimos, es que seguro que si ganamos en León lo vamos a ver todo un poco más, un poco mejor. Pues seguimos aquí en Plaza Albinegra comentando este Castellón 3, Ceuta 3. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. Esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros. Cremait inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. Atención, conductores. Este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien. 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa. Es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el sub que lo cambia todo. El nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón. Bueno, pues aquí seguimos en Plaza Albinegra comentando la actualidad del Club Deportivo Castellón, hablando de ese Castellón 3, Ceuta 3. Bueno, son 5 partidos nada más, pero ya podemos sacar algunas conclusiones de la nueva plantilla, de los nuevos jugadores. No hemos visto a todos en acción. Por cierto, entró en su primera convocatoria Ronaldo Pompeu, uno de los últimos fichajes que ha realizado. Y es más, es un buen dato porque pocos equipos se pueden permitir tener a Ronaldo en el banquillo. Y el Castellón es uno de ellos. Fíjate tú. El nombre con más hype posiblemente de la historia del... Sí, y que seguramente, si por poco que haga, va a vender muchas camisetas. Yo creo que desde Chucky no teníamos un jugador con ese nombre con más hype. Sí, la verdad es que sí que es un nombre muy mediático. Ahora falta que en el terreno de juego también... 35 años tiene la criatura, me parece. 35 años y procedente de la tercera división italiana. Aunque bueno, ese dato, después de los precedentes que hemos tenido en el Castellón, bueno, de fichajes... Medunjanin es otro de los grandes hitos del schroederismo, si así se puede llamar. Era poco más que eso, que un traductor o que alguien que viene aquí para pasearse. Sí, de hecho en Holanda decían, antes de que se confirmara su fichaje, que venía como técnico, no como jugador al Club Deportivo Castellón, que venía como ayudante de Dick Roeder. Pues no, vino como jugador y lo hizo francamente bien, en la primera vuelta sobre todo. Sí, la primera vuelta de Medunjanin, cuidado que estaba al nivel de los mejores de la historia del Castellón. Yo decía, pero esto parece que tiene 18 años. Era un espectáculo. Luego es verdad que bajó ya un poco normal, pero los primeros 4 o 5 meses de Medunjanin, pocos jugadores en Castilla he visto que haya dicho, es que gana el partido el solo. Por eso hay que darle crédito al equipo, al club, porque los fichajes que ha hecho de jugadores que no se conocían de nada, en algunos casos, Calatrava, por ejemplo. Calatrava venía de ser suplente en Primera Federación con el filial del Atlético de Madrid y llega a Segunda División triunfando y siendo uno de los jugadores de moda. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con los fichajes que ha hecho el equipo esta temporada, pero son 15 fichajes, 15 incorporaciones, muchos de ellos sin experiencia o con muy poquita en el fútbol profesional.
Hablabais del nerviosismo por la mala dinámica, por la reacción de la grada, para jugadores jóvenes, porque el equipo es más joven que el del año pasado, puede también tener una incidencia negativa ese aspecto. ¿Cómo ves la plantilla? ¿Crees que en algunas posiciones ha mejorado, en otras ha empeorado? A nivel global, Sergio, hechas las sumas y las restas, ¿qué balance podemos hacer? A mí es que los balances tan pronto se me dan muy mal porque me dan mucho miedo, para empezar. Pero bueno, pues sí, nos podemos mojar un poco. Evidentemente en la portería era muy difícil mejorar y no sé si lo hemos hecho. Habrá que ver, porque al final a Matis hay que verlo, a lo mejor, como tú dices, nos sorprende y oye, y podemos decir que hemos mejorado, pero lo de Gonzalo era difícil de mejorar. Y luego hay cosas como la de Van den Bel. Van den Bel evidentemente también es muy difícil de mejorar, porque además Van den Bel ya de entrada era un lujo para la categoría y era un lujo para el Castellón, y yo creo que Van den Bel ficha por el Castellón porque tiene a su ex entrenador, el que le había sacado lo mejor en el anterior club, y viene con el que es su padre deportivo a recuperar su mejor nivel. Si no, yo creo que el Castellón tampoco hubiera accedido a un jugador como Van den Bel, que venía del Feyenoord, que son palabras ya, son palabras de otro nivel, ¿no? Entonces, evidentemente ahí, pues si hablamos de mejorar, yo creo que tampoco ha habido mejora. Luego, Raúl está entre las ventas más caras de la historia del club y evidentemente es un jugador que a día de hoy mejorarlo es complicado. ¿En qué jugador hemos mejorado? Pues te lo diré, ojalá que en unas semanas te diré, aquí sí, ¿no? Aquí yo quiero ver a la pareja de centrales, que es verdad que todavía no estamos, es pronto y ahí se ha hecho una inversión importante y quiero verla, pero a priori mejorar esas dos, tres situaciones que te he comentado es que son muy difíciles. Es que Van den Bel, no sé cuántos Van den Bel vamos a ver en segunda división. Entonces, bueno, pues hay que esperar, pero a priori mejorar, pues yo creo que no se ha mejorado, pero es verdad, falta mucho, ¿no? Si hubiéramos cogido ese, esa etapa de la temporada pasada, esas 6 jornadas que estuvimos seguidas perdiendo, y vemos al equipo a lo mejor y lo trasladamos al inicio de esta, decimos, desastre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá que podamos ver a los jugadores en una dinámica de ganar partidos y de más confianza para hacer valoraciones, pero ahora mismo se me antoja complicado el haber mejorado la plantilla el año pasado. Uh-huh. El club piensa de otra forma, ¿no? Oyes las declaraciones de Alberto González, de Bob Búlgaris y te aseguran que hay mejor equipo que la pasada temporada. Ojalá. Evidentemente siempre van a tirar para casa, pero luego hay que demostrarlo y sí que es verdad que ha habido bajas. Yo creo que hay 5 bajas muy importantes que ha sido muy difícil de suplir. Bueno, lo comentaba Sergio. Chirino, Chirinos, me he dejado a Joshua. Chirino. Claro, Chirino es una venta también de las más importantes de la historia del club. Es Has que fichado a Melot, pero es otro tipo de lateral, de otro perfil, más defensivo. buen jugador Sí. para la categoría, pero claro, Chirino, el mejor Chirino era espectacular, es una venta importante, millonaria. Uh-huh. Y luego Joshua, que es un jugador que en la segunda vuelta estuvo espectacular. También fue criticado, bueno, ha sido criticado, ha sido objeto de las críticas, Claro. Chirino también, las chirinadas, ¿no? Y esas cosas que enseguida decimos, pero tenían un recorrido, y tienen un físico y tienen una edad que hace bueno, que no haya duda de la proyección y el futuro que tenían esos jugadores, que por poco que se les dé, digamos, una estabilidad y una serie de compañeros con los que se asocien, con los que puedan hacer daño, vamos, son jugadores top. Sin duda, o sea que como ojeadores y como fichajes fueron excelentes. De hecho, se ha demostrado que el club ha sacado un beneficio. Luego, lo que dice Alberto de que es mejor la plantilla, evidentemente son las palabras que tiene que decir un director deportivo, un CEO, pero se tiene que demostrar, como ha dicho Sergio. Y es que yo creo, además, Omid, que es que el Castellón no juega lo mismo que juega bueno, creo no juega lo mismo que jugaba la temporada pasada. Cuando se fue Dick ya no jugaba lo mismo. Entonces hay que encontrar todavía qué jugadores pueden hacer eso. Porque tú antes tenías a Alberto y tenías a una banda Chirino, otra a Joshua, y tenías a gente por delante que se asociaba bien. Tenías a Van den Bel, que podía darla de primeras a Raúl,
tenías otras opciones. Asuero, que hizo al final de la temporada, no sé cuántos goles hizo al final, 11 o 12 goles haría al final de la temporada. Y era otro tipo, era otra alegría, era otro concepto de fútbol. Ahora pues jugamos con un 4-4-2 si quieres, más estándar, ¿eh? O un 4-3-2-1, o como quiera acabar los partidos Johan. Y no estamos jugando lo mismo. Tenemos que encontrar todavía el 11, que yo no sé cuál va a ser el 11 o los 8 o 10 jugadores que sustenten el Castellón, porque hay todavía algunos que ni han debutado casi. Es que por eso os digo que es muy complicado hacer una valoración ahora y estamos en una mala dinámica y ahora pues posiblemente a todos nos parezcan peores. Pero si tú coges al Joshua de octubre del año de la temporada pasada y dices que lo vas a vender al Rayo Vallecano a final de temporada, te tratan por loco. Entonces al final hay una evolución, para eso se necesitan partidos, se necesita ganar partidos para que los jugadores vayan cogiendo confianza y hacer valoraciones ahora es complicado. Pero sí que es verdad que a priori, como os he dicho, pues un Chirino o un Van den Beel, juntarlos a todos, es complicado. Es complicado. Y eso habla muy bien de esos fichajes en ese momento, ¿no? De los Chirino, que cuando llegó Chirino todos decíamos, jugador aquí de la segunda Holanda que nadie nos ha Ese lo fichado trajo nunca. también Dick, Sí, de sí, sí. Castellón. Claro, dices, Decía, ¿dónde está Curazao? Y esas cosas que extrañas, decíamos, ¿de dónde? Y era, bueno, Luego hemos tenido los Castañer de turno también. Sí, Todo hay que decirlo, pero sí, o Yetro. al final que te salgan bien 2 o 3 fichajes de estos bueno, y al otro, club y le otro repercute muchísimo, a nivel positivamente. calidad, Venía ya, sí, bueno, venía de la Premier Yetro, lo que incluso. pasa es que yo creo que ahí, bueno, no sé, pero Yetro tuvo momentos buenos. Joshua recuerdo que empezó con el filial, no recuerdo verlo en el Marquina con el Mm, filial. mm. Bueno, vamos a ver, ojalá que evidentemente se repitan ese tipo de jugadores y sobre todo se repitan ese tipo de ventas. Ojalá que cambie la dinámica, pero a día de hoy la mejora que se traslada desde el club, que el club tiene que trasladar eso y es normal que lo piensen y ojalá que el tiempo les dé la razón, pero bajo mi punto de vista la mejora no existe. Ujú. Creo que no. Otro tema es el de Johan Plat, el futuro del entrenador del Club Deportivo Castellón, que hay que sacarlo también, aunque es muy pronto, pero ya sabemos que en la segunda división, a estas alturas de campeonato, ya se suelen tomar decisiones en los banquillos. Ya la pasada temporada, a estas alturas, me parece que algún entrenador había caído. De momento no ha caído nadie en este arranque de temporada y esperemos que en el Castellón las cosas vayan enderezándose. Pero le preguntaron al técnico del Club Deportivo Castellón sobre su futuro. Evidentemente, bueno, pues dijo que ese tema no lo tiene que comentar él, sino el club. Yeah, I think we can still change the vibe and win a lot of games, but these questions you need to ask to the club. Bueno, pues escueto como siempre, Johan Plat. Estos temas hay que preguntárselos al club. No sé si hacer un pronóstico, preguntar por un Pues yo me pronóstico voy a tirar a la piscina, sobre venga. el futuro de Johan Yo te Plat. digo que si el Castellón cae por más de un 3-0 en León, va a la calle, pero vamos, no se sube, acaba, en vez de ir hacia Castellón, lo tiran hacia Ponferrada, mira lo que te digo. También es verdad que Bob Bulgaris no piensa como la mayoría de los Bueno, aficionados, ¿eh? con Dick Sí, fueron Tiene, 6, ¿no? Con Dick fueron 6 y tampoco estaba el bueno, 4 equipo. partidos. Cuando Bueno, lo echaron fueron 4 4 partidos. partidos. Luego fueron 2 más con Johan Plat. No sé, ¿cómo lo ves tú, Sergio? pues fíjate, ojalá que no lo tengan que despedir, porque eso significa que el equipo ha ganado en León y que ha dado la sorpresa en Leganés y que cambia la dinámica. Evidentemente en el fútbol mandan los resultados, aunque Bob evidentemente se ha demostrado que piensa diferente en algunas situaciones, también van a mandar los resultados ahí, como mandó con Dick la temporada pasada. Y si los resultados no acompañan, pues evidentemente va a haber cambio. Yo no estoy descubriendo nada nuevo en el fútbol, ¿no? Estoy tirando de topicazo, ¿no? Pero evidentemente si el equipo cae en León, eh, por lo menos si no es el match ball, va a estar cerca del match ball. Yo creo Es que si pierdes en León, a ver cómo vas a Madrid luego. Vas a Ujú. Madrid a intentar, porque si no, ya te plantas con 7 partidos con 2 puntos. Sí. Claro, es que ya te has comido 30% de la temporada prácticamente, o veintitantos por ciento de la temporada. es que ahí ya me empieza a dar miedo la distancia con la gente, porque tú dices, bueno,
4 puntos con el que marca el descenso. Son 2 partidos. Ya, pero es que recuperar 2 partidos en segunda división es complicado. Luego es verdad que esta categoría es muy larga y que luego ganas 3 partidos, coges una dinámica de 3 partidos y de repente te ves a mitad tabla y ya empiezas a ver a los de playoff. Nos pasó la temporada pasada que veíamos a los de playoff ahí de reojo y algunos nos ilusionamos, que yo soy de ilusionarme, aunque en las tertulias soy gris, pero yo me ilusiono fácilmente. Y esto cambia, pero es verdad que si ya te empiezan a meter puntos, esa distancia y a nivel mental, los jugadores y todo el mundo lo empezamos a ver ya difícil, ¿eh? Y esa es la parte que a mí la parte en la que no me gustaría entrar, el vernos a 4 o 5 puntos del que marque la salvación. Yo un escenario, como dice Sergio, de que pierda el Castellón en León, que pierda contra el Leganés, que puede ocurrir, porque en segunda división cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier momento, en Sí, sí. cualquier fase de la liga. Eso se ha demostrado. No es como el Barça, que con el Barça ya sabes más o menos lo que es. Bueno, también tiene sorpresas de vez en cuando, pero menos. Pero quiero decirte, si tú llegas con esa dinámica negativa al partido que tienes en Castalia, contra el Sporting, me parece que es después, contra el Sporting, eso, vamos, si llega vivo ahí sin haber ganado los 3 puntos, incluso digo yo, sacando un punto de esos dos encuentros, en Leganés y contra la Cultural, yo creo que no es insostenible. Es insostenible porque ya te plantas, ya lo que dices tú, habrá gente que se te habrá ido ya 4 o 5 puntos que luego cuestan de remontar. Habría que ver también qué percepción tiene Bob Bulgaris de las capacidades de Johan Plat de sacar adelante una situación que se le ha complicado y sobre todo yendo en la rueda de prensa, a mí por lo menos me ha dejado bastante preocupado los términos, el tono que ha empleado el técnico. No he estado muy atento yo hoy a Twitter del custodio del Club Deportivo Castellón. ¿Ha hecho algo? ¿Ha hecho algún tuit así? No sé si va a hacer otro a lo presidente. Porque hay veces que después del partido sí que comenta algo, pero no. No, ayer miré y no había publicado. No había dicho nada, ¿no? No había publicado. Pues no sé si me tranquiliza o me inquieta. De todas formas, Pero... Bob, cuando destituyó a Dick Reuter, según reconoció el propio Bob en la rueda de prensa posterior, la decisión ya la tenía hecha, ya la tenía tomada y tardó algún tiempo en formalizarla. Yo no sé si tiene ya alguna decisión, para bien o para mal, tomada con Johan Plat. De momento en Twitter creo que no ha tomado ninguna decisión. Twitter no. Eso lo sabrá él, la gente cercana a él. No lo sabemos, pero como os he dicho antes, pues ojalá que dentro de un mes vengamos aquí, coincidamos y digamos, sigue Johan en el cargo, porque eso significará que lo ha ganado. Pero lo veis preparado para el reto. Además, es su primera temporada desde el principio dirigiendo un equipo profesional. No lo sé, porque no sé cómo entrenan el día a día. Yo no sé si está preparado o no, porque no lo conozco. Si está ahí, pues supongo que tendrá una preparación y tendrá unas capacidades y por eso está elegido como entrenador del Club Deportivo Castellón. A mí me sorprende la rueda de prensa, me sorprende el exceso de honestidad, ¿no? Porque puede ser habitual que los entrenadores acaben un partido y en ese momento al término no hayan salido las cosas y ellos piensen internamente, es que no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, al día siguiente analizas, te vas a dormir, al día siguiente te despiertas con otra cara, analizas y ves un poco dónde están los problemas y ya te pones a trabajar en esos defectos del equipo y en esos errores. Pero lo que sorprende es que lo diga abiertamente y que piense en voz alta y en la rueda de prensa diga, no sé qué hacer. Ese es un mensaje complicado porque el vestuario lo va a leer, va a ver el entrenador y va a decir, te dice que no sabe qué hacer. Y que está, creo, perdona Sergio, está en contraposición, ya digo yo, a lo proactivo que era muchas veces en sus respuestas Dick. Porque Dick, por ejemplo, ¿cuántas veces le preguntaban por De Miguel? Y él iba con De Miguel, vamos, a muerte, y era una persona que no se escondía y decía que iban a jugar De Miguel y 10 más, ¿no? Y en este caso, Johan, eso está como, no sé, como atemorizado o como desconfía o ve que no tiene la confianza. Ayer sonó, yo lo escuché y sonaba alguien que estaba superado por las circunstancias, cuando ya te digo, todavía hay margen de mejora y todavía hay muchísimos puntos por jugar. Cada vez va a haber menos.
y si el escenario pues, se hace un poquito más gris con el tiempo, pues dependerá. Sí que es cierto, y los hechos nos han confirmado que los vestuarios también, y vestuarios tan heterogéneos como es el del Club Deportivo Castellón, con tantas procedencias, con tantas ascendencias y con tantos, digamos, gustos diferentes por el fútbol, son muy difíciles de gestionar, porque hay gente que, pues, bueno, pues vienen de Italia, otros vienen de Suecia, que decía Sergio, son lugares muy dispares. El encontrar a alguien que sirva como aglutinador o como autoridad, y digo bien la palabra, como autoridad para que ese equipo se una en un objetivo, que yo creo que los entrenadores ante todo son gestores de personas, antes que gestores deportivos son gestores de un grupo humano. Yo creo que eso es en lo que quizá puede fallar Plat, más sea o por su idea futbolística o no, porque él enseguida que pudo se separó un poco de lo que era, digamos, Dick a la hora de proponer. No era tan, digamos, tan alegre. Incluso algunos decíamos, bueno, menos mal que ahora vamos a tener un poquito, vamos a estar más tapaditos, ¿no? En la defensa. Pero a mí me parece honesto a la hora de defender su idea de juego durante este tiempo, y si sigue así, pues lo demostrará, pero también me parece que le falta un poco ser un poquito más peleón a la hora de defender, y sobre todo de cara a la afición, porque al final tú sabes que la afición es quien puede en un momento dado. Ayer, cuando se metió el primer gol, nada más meterse, pues la gente empezó a animar, pero a los 2 o 3 minutos que vieron que la cosa no iba, luego pues sí, enseguida pues, el gol de Sienra y nos pusimos por delante. Pero el Castellón de la temporada pasada, posiblemente con ese 2-1, hubiese acabado el partido 5-1, por decir, que luego al final no sé lo que pasa. Pero es que se veía que te podían remontar y te remontaron. Y empatamos de chiripa y con un penalti que, bueno, ya lo visteis, que fue casi llorando, ¿no? La pelota dentro Sí, de un la red. penalti que para mí sí que fue, Mm. pero no Sí, siempre se pitan este tipo de Sí, penaltis. sí, no, pero es que lo del VAR es también Sí, otro pero, punto de debate. pero es penalti y luego fíjate, la dinámica te lleva a que el portero casi te la saca sí. y no me quiero ni imaginar cómo estaríamos todos hoy si al final el portero hubiera puesto la mano un poquito más fuerte y la hubiera parado. La temporada pasada yo creo que se hubiera ganado ese partido en el momento en el que lo empatas, yo creo que sí. Sobre todo quitando ese tramo de 5 o 6 partidos un poco más extraños, pero al final había un equipo que venía de jugar junto más tiempo, creo que venía un equipo con un otro nivel de confianza, que las sensaciones, incluso los peores momentos fueron otras. Y bueno, pero sobre todo lo que más sorprende, porque seguramente hoy Johan se habrá reunido con su cuerpo técnico y habrán detectado dónde está el problema y habrán buscado soluciones y se están trabajando en ello. Pero sorprende que lo diga con esa honestidad. Luego no sé si a él le ha superado o no la situación, no lo sé, pero sí que se le veía un poco abatido y un poco con ese exceso de honestidad bueno, al final te lanza un mensaje que no es habitual. Ujú. Más allá de lo que vaya a pasar con el entrenador, también me gustaría destacar nombres propios en términos positivos y negativos. Positivo, Zipenga. A muchos nos está sorprendiendo el arranque de temporada de este A ver, futbolista, que el es año que pasado hizo una muy buena sí, sí, pretemporada, sí, pero sí. que en Liga hasta la jornada 15, me parece, no tuvo sus primeros minutos y luego tampoco tuvo mucha continuidad y tampoco dio un nivel muy alto, pero en este arranque de la presente temporada lo está haciendo francamente bien, Lo ¿eh? está haciendo bien y es prácticamente el único que pone algo de mordiente arriba y que crea alguna que otra oportunidad. Sí que es cierto que a veces se embolica un poco el pobre, ¿eh? Abusa un poquito, creo yo, del caracoleo, Mm. pero sin duda, porque no lo hemos mencionado todavía, pero la otra banda, sobre todo la primera parte, con Mabil, Ese pues era el término negativo claro, que iba a sacar yo. entiendo que el chaval, pues con la presión y el público en cuanto pierden dos está el run run, porque ayer Castalia estaba, no digamos en su peor momento, pero sí que hubo gente que se le soltó la lengua enseguida. No tuvo mucho reparo a la hora de mostrar su descontento con algunos fallos que se hicieron a lo largo del partido. La suerte está que Melo es un jugador, como decía Sergio, también muy válido, con mucha experiencia en segunda división y es un tío que sabe lo que hacer sin tener excesivos fallos, pero hay que ir empezando a poner a la gente en su sitio. Y Zipenga siempre ha estado más o menos en su sitio. Lo puede hacer mejor, puede tener más suerte, puede encarar más, puede tirar más a gol, puede tener un defensa que lo tape más o puedes tener un día un poquito más gris, pero que va a llegar una pelota y que va a intentar irse a banda
porque llegadas, bueno, también, y en Córdoba, que es un jugador que tiene llegada y que tiene desborde y que lo explota. Y aparte, hay una descompensación, creo yo, en cuanto a ese campo del Castellón que en el día de ayer pues se fue hacia la izquierda, claramente. Todo el mundo pensaba que iba a ser Pablo Santiago el dueño de la banda izquierda del Castellón esta temporada, que iba a venir en sustitución de Raúl Sánchez y que va a ser el titular, pero de momento en esa posición es Zipenga quien se ha ganado el puesto. Pablo Santiago es del agrado del técnico también, pero está jugando en otra posición, más Más por el interior, medio. sí. Y bueno, no lo ha hecho mal en su primera aparición ante el Córdoba con esa jugada que inició él, que fue precisamente el gol de Zipenga. ¿Cómo ves a Zipenga y cómo ves en el aspecto negativo a Mabil, que esperábamos mucho de él después del buen final de temporada que tuvo? Incluso en el arranque de esta temporada tuvo algún partido bueno en las primeras jornadas, pero parece que en los últimos encuentros ha perdido esa chispa y ese protagonismo. Zipenga, pues bendito desorden, ¿no? Es como toda máxima velocidad permanentemente, eso genera desorden, y es verdad que está siendo el jugador un poco más incisivo, un poco más desequilibrante del Castellón en este principio de temporada. Fue un poco más extraño lo que pasó la temporada pasada porque yo creo que fue el mejor de los mejores en pretemporada y de repente empezó la temporada y desapareció, ¿no? De hecho, no sé cuánto tiempo le En la costó jornada debutar. 15 jugó sus primeros Claro, minutos. debutó en la jornada de 15, pues eso es raro, ¿no? Pero es verdad que está siendo de lo más destacado, el jugador que más peligro, que más, sobre todo, desorden genera en los rivales. Y el tema de Mabil, pues yo creo que es lo que ha marcado un poco toda su carrera, ¿no? La irregularidad. Al final es un jugador que cuando está muy bien, pues tienes uno contra uno, tienes esas acciones tan, no sé, tan plásticas también, esos centros. Es un jugador que genera mucho, pero que creo que cuando está mal, está muy mal. Por eso esa irregularidad que ha marcado su temporada, su carrera, pero sí que es un jugador que si se le puede recuperar, pues el Castellón ahí con esas dos bandas tiene unos contra unos, tiene capacidad de generar, de desorden, eh, ojalá que pueda recuperar su nivel, pero ahora mismo no está bien, no está con confianza, se le nota, no encara, las acciones técnicas son con... pues Ayer eso, perdió algunas simplemente porque se veía que el chaval no tenía confianza. Uno contra claro, uno que trató de controlarla, llevársela hacia el exterior y se la regalaba al que estaba justo delante. Y es por confianza y por nervios. Por sí, nervios sí, porque sí, lo pasó mal en la primera parte. sí, sí. Mavil lo pasó muy mal. Y ese centro del campo con un pivote que hemos visto en los últimos partidos, con Dentro Diego del Barri. campo, en lo que decimos con Van der Belt, todo se veía más bonito. Aquí, pues, la idea es que hay que saber a qué vamos a jugar, claro, porque si tú vas a jugar con un pivote defensivo muy claro como puede ser Doué o con gente un poquito más ofensiva o no sabemos tampoco las cartas cuáles van a ser. En principio Barry y Gerena Barrena eran buenos fichajes sobre el papel y son gente que te da también, digamos, un control sobre el balón que quizás en esa revolución o ese desorden que dice Sergio Dedic pasabas, digamos, más de manera anecdótica por el centro del campo, por así decirlo, y tienes un poquito más la manija y jugamos un poquito más en horizontal al balonmano, por así decirlo también, pero es que no sabemos ahora cuál va a ser la principal arma del Castellón. Ojalá. Doué ha hecho partidos en pretemporada también, cuando los minutos que tuvo en Valencia, que iba sobradísimo, que pensábamos que era, vamos, era intocable a partir de que comenzara la liga. Y luego pues han ido habiendo otras opciones y Gerena Barrena pues también ha tenido momentos muy buenos y ayer por ejemplo pues estuvo inédito, claro. Ujú. Suele jugar con diferentes dibujos, no como Dick Reuter, que siempre mantenía el mismo, pero últimamente ha apostado por ese único pivote. Sí, yo creo que está intentando buscar la solución y buscar un poco esas sinergias en el campo de un pivote con mezclar a gente, a ver cuál es la mezcla perfecta, ¿no? Entre jugadores, sistema. De momento, pues yo creo que el equipo ha tenido buenos momentos con diferentes dibujos, ¿no? Con Barry y Gerena, pues hemos tenido momentos buenos. Yo creo que al final Cala y Santiago van a jugar por dentro,
Creo que al final ahí el equipo sí que encuentra a gente que llegue en segunda línea, que se meta ahí entre los pivotes centrales, central lateral, eso que Cala hace también y que genera tanto. Y luego falta por saber si eso va a ir mezclado de un pivote o de dos, o cómo el equipo va a encontrar el equilibrio. Yo creo que, para mi gusto, si juegas con esos dos interiores un poco más sueltos y un poco con menos retorno, yo creo que Barry sí que es verdad que te da otro tipo de equilibrio, ¿no? Porque luego Doué es verdad que es un jugador que necesita, pues, va a ir a bandas a cortar, va a abarcar mucho campo, pero sí que es verdad que yo creo que él necesita jugar con alguien un poco más fijo, eh, o que por lo menos los dos de delante sean un poco más interiores. Al final, Cala necesita libertad, Santiago igual, y yo creo que ahí al final la figura de Barry es la que le da un poquito más de equilibrio. Luego es diferente si juegas con 4-2-3-1, que a lo mejor sacas a Cala un poco más por fuera, eh, pues ahí sí que puedes mezclar a Doué con alguno de los otros. Y Suero, no olvidemos a Suero, que el año pasado fue de los más destacados y este año pues todavía no sabemos qué papel va a jugar Pero dentro de... es que Suero yo creo que es muy media punta. Mm. Suero yo creo que es un jugador que en el 4-2-3-1 esa media punta es su posición ideal, porque de interior yo no lo termino de ver, es un llegador muy nato. Sí. Luego por fuera tampoco lo termino de ver, de delantero. Fíjate que ha jugado en todas las posiciones Suero, ¿no? Al final es verdad que en momentos determinados puede ser una buena solución para cualquier posición. Pero yo creo que su posición ideal es esa media punta, ¿no? Y quizá meter a Suero en media punta, a Cala a lo mejor sacarlo un poco más a banda. A ver, ojalá que se encuentre ese 11, como decíamos antes, ese equilibrio. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que al final mezclar a Suero y Cala es complicado, porque No, eso no. es que son Sí, muy parecidos sí. en las Quizás más zonas que como ocupan. revulsivo en segunda parte o Mm. partidos que estén muy atascados que necesites, pues eso, más lío de pase corto, de pase al hueco. Sobre todo la gente que vaya a jugar por delante, en Sí, lo que va a marcar quién va a ser el pivote, ¿no? claro. Estamos en el podcast de Castellón Plaza, Plaza Albinegra. Una breve pausa y volvemos. ¿Esmorzé? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Atención, conductores. Este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien. 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa. Es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el sub que lo cambia todo. El nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75, Castellón. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Midso Kurz. Quería preguntaros también por la rueda de prensa que dio Bob Búlgaris a los aficionados del Club Deportivo Castellón. ¿Qué os pareció esa iniciativa del presidente del Club Deportivo Castellón? Y algunas de las respuestas que dio, algunas bastante interesantes. También lanzó una pequeña crítica a un sector de la afición, no a toda la afición, pero un sector de la afición al considerarla demasiado alarmista. ¿Qué os pareció, Raúl? Yo quiero pensar que es de la manera de pensar muy anglosajona de Bob a la hora de tratar con un público tan caliente y tan mediterráneo como somos nosotros. Que aunque no te vaya, ayer yo estoy convencido que mucha gente llegó a casa y ni cenó por el partido o con un cabreo y hoy hemos empezado a trabajar todos disgustados con lo que vimos ayer y era, digamos, Vox Populi. Pero yo creo que a veces lo locuaz y lo vehemente que es también en sus declaraciones corre en contra de él y lo sabe. Una cosa es estar, digamos, en el candelero y otra cosa es un poco tocar la espinita. Y la afición es uno de los puntales, sin duda, del Club Deportivo Castellón. Y con eso pues hay gente que no va a transigir, ni mucho menos. Yo le diría que bienvenido a la
familia albinegra, ¿no? Con eso de que esta es la afición del Castellón, ¿no? Y es, evidentemente, tienes presión y evidentemente en cuanto se pierden 2 partidos te van a criticar y el público es soberano, ¿no? Y como decís, al final la afición del Castellón es lo más importante que tiene este club y evidentemente Bob pues cometerá errores, eh, él tiene que saber que cometerá errores. Eso no tiene nada que ver con el proyecto deportivo, con el proyecto de Bob, con el proyecto de club que está. Yo creo que ahí ningún Ni aficionado un pero, albinegro ni un pero. le puede reprochar nada, ¿no? Al final esto es fútbol y la crítica yo creo que va en base a lo deportivo, a lo que pasa el domingo, pero le diría que eso, que bienvenido a la familia albinegra. Ujú. Eso yo lo creo que lo resumiría así. Sí, y que para dar más, las del Granada, las de otros equipos que están abajo también en la tabla clasificatoria y cuyos aficionados también están en una situación bastante complicada y así lo están expresando en redes sociales y en otras plataformas. Sensaciones de cara al partido ante la Cultural Leonesa, ya para acabar. Que empiece Sergio, que a ver si acierta y... Sensaciones, a ver, vamos contra un rival que ha empezado parecido, pero es verdad que la semana pasada, bueno, la semana pasada, este fin de semana pasado, lo que consiguió, lo que yo decía antes, la solución, el medicamento perfecto para salir de esta situación, que es ganar, ganó muy bien en un escenario muy complicado y eso les va a dar un chute de energía y una confianza tremenda. Y sobre todo es un equipo que se ha reforzado muy bien al final del mercado, ¿eh? No tiene nada que ver la Cultural que empezó la temporada con la Cultural que vamos a ver en estas semanas y lo que viene. Yo me aferro a que en segunda división cualquiera le puede ganar a cualquiera, que puede cambiar todo en cualquier momento y confío en que el Castellón pueda ganar el fin de semana y le pueda dar la vuelta a la situación y yo diría que el 0-2 lo podemos tener ahí. Raúl, Pues yo voy a ser menos optimista que Sergio. Y yo creo que nos vamos a venir de ahí con la carita pintada. muy Quiero equivocarme, ojalá me equivoque. De hecho, hago así para ver si hago un poco de psicología inversa y animo a los jugadores y que todo salga perfecto. Pero hoy por hoy, y después de lo que dice del chute de ganar en el Sardinero, pues igual eso corre en su contra. También puede ser que se hayan confiado y piensen que están ya jugando a la promoción de ascenso. Ojalá tardemos o saquemos un punto. Mira, no voy a decir que vamos a perder, pero vamos a sacar un punto. Venga, me abono al empate y tratar de asaltar Leganés, ¿por qué no? bueno. Eso ya sería lo máximo. Y así pues nos seguimos haciendo amigos de, Que fue la pasada de Johan temporada Prat. cuando el Castellón afrontaba 2 partidos seguidos fuera de casa. Uno era contra el Racing, era un momento delicado porque el Eldense se había acercado mucho y sumó 4 puntos de 6, me parece. En Santander fue de los mejores partidos del equipo en toda la temporada, que no se ganó y no se ganó de milagro, que creo que tiene no sé quién fue, Traoré, creo que tiene Traoré. una Sí, delante Traoré del portero. delante del portero, sí. Ujú. Pues a ver si da la sorpresa, si es que es una sorpresa ganar a la Cultural, que, Hombre, bueno, yo por creo que las no debería sensaciones ser una sorpresa actuales, y ni perder tampoco, visto lo ujú, visto como ujú. estamos. Pero a ver si nos llevamos los puntos y acaba esta mala Además, buen dinámica. desplazamiento porque es en sábado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, partido que se juega el sábado a las 4:15 de la tarde. Y León, una ciudad fantástica también. Ciudad fantástica y esta es la mejor época para ir a León. En enero se complica un poco más. Mejor este tipo de desplazamientos hacerlos ahora, efectivamente. Sergio Bizuete, muchísimas gracias. Gracias a ti, Omid. Raúl Martínez, muchísimas gracias. Ha sido una tertulia muy Gracias amena. también. Y gracias a todos ustedes. Volveremos el jueves en esta misma sintonía en Plaza Albinegra. Saludos.